Andy, hablando de eficiencia del gasto, de reforma fiscal, de necesidad de reforma, esta semana concluyó la etapa número 4 del pacto eléctrico, donde cierra supuestamente pues con lo que son los acuerdos a los que se llegaron durante estos 2 años prácticamente de trabajo entre la sociedad civil, las empresas privadas del sector eléctrico, el gobierno, las ONG, para llegar a lo que nosotros, lo que debería ser, no solamente un pacto, sino una estrategia eléctrica que nos lleve a un sector eléctrico sostenible en el tiempo. Y eso quiere decir que en el tiempo ese sector eléctrico debe dejar de costarle tanto dinero al Estado dominicano. Se concluye esta cuarta fase, falta una quinta, donde simplemente firman todos los actores, creo que se da a inicio de la próxima semana, donde firman todos estos actores, y de ahí en adelante pues comienzan a implementarse teóricamente todas estas iniciativas. Un pacto muy controversial, un pacto donde algunos actores ponían sobre la mesa y decían, bueno, es que hay una ley, lo único que nosotros tenemos que hacer es que se cumpla la ley. Había un grupo de los actores que decían simplemente que se cumpla la ley, no estamos cumpliendo la ley, el Estado no está ajustando la tarifa como tiene que ser, la tarifa técnica todavía ni siquiera refleja lo que tiene que ser, las EDES, las pérdidas de las EDES, esto debe ser corregido y debe ser abordado, ya sea por el sector público, que es el dueño actual de las EDES, por la CDE, estaba también todo el tema del plan de infraestructura, de los accesos para todo el tema de transmisión de energía, el plan obviamente a largo plazo de cuál es la matriz de generación que quiere la República Dominicana para sustentar la estrategia de desarrollo o el plan de desarrollo que tiene el país como tal. Y eran todos puntos que estaban obviamente sobre la mesa, donde había mucha discusión, el rol de los ayuntamientos y cómo era el rol de estos en el cobro de los peajes por los usos de espacios públicos. Todo ese tipo de temas pues se estaba tratando durante el pacto eléctrico. Al final todavía no tenemos los resultados claros de lo que es el pacto. Yo creo que hay temas que son muy claros, pero que al final, al parecer, no se abordaron de la manera adecuada. Yo todavía no tengo ningún documento del pacto, o sea, yo no te puedo decir, mira, Andy, yo estoy de acuerdo con este tema, con este otro tema. Por lo que he podido saber, no podemos esperar cambios radicales en la situación del sistema eléctrico a raíz de este pacto. Pero yo creo que nosotros estamos muy de acuerdo en cuáles son los temas fundamentales. Tú decías ahorita al finalizar el primer segmento, ¿cuál es el rol del Estado dentro del sector eléctrico? Eso es un punto fundamental que debe aclararse, pero no solamente que debe aclararse, sino que a raíz del pacto debe existir una estrategia muy clara de comunicación de hacia dónde vamos y de acción. Como tú dices, puede ser que una de las estrategias, lo que decidimos como país, fue que el Estado ya simplemente se quedara como regulador y saliera de sus activos en el sector eléctrico. Bueno, pero si decidimos quedarnos con los activos del sector eléctrico, que puede ser una posición, bueno, entonces vamos a poner a producir esos activos del sector eléctrico. Por ejemplo, en el caso de las sedes, que para mí tiene un potencial grandísimo de ser empresas muy rentables y con proyectos muy buenos, pues entonces el Estado tiene que decir entonces cuál va a ser la estrategia con las sedes. ¿Me sigo quedando yo y rentabilizo las sedes? ¿Me voy a una alianza público-privada con las sedes? Simplemente trato de traspasar en algún tipo de concesión con venta luego del tema de las sedes. No estoy tan clara que eso está muy reflejado en el pacto. El otro tema es el tema de las tarifas. El tema de las tarifas, aquí siempre se ha utilizado la tarifa, ha sido una tarifa política, más que una tarifa real del tema de la energía. Y claramente las pérdidas que tienen las sedes, que están muy vinculadas al tema del robo de energía, al tema de subfacturación, que al final del día es un tema de evasión y de robo también en el tema de energía, de cuál va a ser la estrategia respecto a eso. Y obviamente que finalmente también todo el tema impositivo y el tema de los accesos y los permisos, que yo creo que es importante. No creo que exista en la República Dominicana todavía para sustentar este pacto eléctrico una estrategia del sector eléctrico. O sea, este pacto de entrada tenía que estar sustentado en hacia dónde voy, cuál es mi matriz y encima de cuál es mi matriz entonces cuál es el esquema operativo
que va a sustentar el sector eléctrico como un todo. Entonces, todavía estamos discutiendo los temas de la energía renovable, muchísimos proyectos ahí de energía renovable, pero ¿cuál es? ¿Hacia dónde es que yo voy en términos de energía renovable? ¿Hacia dónde yo voy en términos de el sistema integrado de energía? ¿Cuál va a ser el rol de las personas que están, de las empresas y personas que quieren estar fuera de ese sistema? Todos esos detalles, yo creo que se quedaron muy superficialmente dentro de lo que es el pacto eléctrico y yo creo que son temas fundamentales. Yo particularmente, Jackie, tengo miedo con la palabra pacto, o sea, pacto eléctrico. Es el primer país del planeta Tierra que se aboca a firmar un pacto eléctrico. Ningún otro país del mundo lo ha firmado nunca. ¿Por qué no lo ha firmado? Porque no han tenido necesidad de firmar. Porque cómo funciona o debe funcionar un mercado eléctrico es algo que se conoce desde hace cientos de años, o sea, no es algo nuevo. Y usted sabe que cuando usted tiene un mercado donde usted lo obliga con política pública a que los precios digan mentira, o sea, que no sean precios que reflejen las condiciones del mercado, obviamente que usted va a crear un tollo. Si usted tiene un mercado donde no está claro el mensaje de que la energía es algo que no viene del cielo, sino que es algo que se genera aquí en la tierra y que hay que pagarla, pero 30% de la población o 35, 40% entiende que no, que es un derecho divino, entonces hay un problema. Entonces, esto de pactar, donde multitudes se reúnen a debatir y tratar de armar lo que debe ser las políticas eléctricas de República Dominicana, a mí me parece algo sumamente extraño. Sumamente extraño. Yo prefiero que las políticas públicas las redacte un grupo de personas altamente calificadas que conozca bien eso, de cómo se genera, cómo se produce la electricidad, cómo se transmite, que tenga experiencia de lo que hayan visto en otros países, cuál debe ser la política de precios sensata, cuál debe ser la política de subsidios, si amerita o no amerita, o si usted puede desmantelar todos los subsidios y focalizar un subsidio a través de otra vía, que puede ser una vía de un mecanismo monetario. O sea, yo pienso que eso, yo creo más en eso, que en grandes reuniones que ha habido en este país. Recuerdo un famoso diálogo nacional una vez que duró un tiempo, eso fue una cosa apoteósica, al final eso no sirvió para nada. Y yo me temo que esto de nuevo sea un intento de gente que se reunieron ahí durante meses para venir con una serie de propuestas. Yo en un momento escuché que eran miles las propuestas. No, miles. Entonces, el trabajo de colapsar eso a 5 políticas, yo no entiendo cómo eso lo hacen. Es un trabajo sumamente difícil. Yo, en ese sentido, yo no creo que eso era necesario. Yo lo que creo es que hay que revisar si la Ley General de Electricidad tiene problemas, identifiquemos dónde los hay, dónde se corrige. Si los problemas lo tiene el decreto de reglamento para administrar esa ley, entonces ahí lo corregimos. Si los problemas es porque el organismo coordinador del CENI no esté haciendo su trabajo adecuadamente, entonces lo corregimos. Que la CIE no está, la superintendencia actuando como debe ser, corregimos. Pero no, para eso no hay que hacer un pacto, porque las leyes están ahí y las leyes, hasta donde uno escucha, todo el que tú escuchas hablar de la Ley General de Electricidad, te dice, mira, esa ley es relativamente buena. Es una ley que quizás se podría actualizar en algo, pero esa es una ley bastante bien elaborada. Entonces, aquí lo que hay que definir si el Estado se va a quedar o no como empresario en el sector, lo cual para mí es un absurdo, no tiene una pérdida de tiempo y de energía. Yo creo que las energías de un gobierno deben estar en cosas más trascendentales y no en el acto de generar, transmitir y distribuir electricidad. Eso en todos los países del mundo lo puede hacer el sector privado. Lo que, claro, reguladamente. Y usted tiene que tener reguladores altamente calificados. Aquí lo que ha hecho falta quizás es tener un staff de 10, 15 reguladores de alta calificación que le den garantías al Estado de que pueden dejar en manos privadas el sector y lo liberan de un tipo de prácticas y comportamientos
de manada que generalmente se dan en los sectores eléctricos cuando notan que el regulador es débil. El ejemplo más claro, la última licitación que hizo las sedes y la CDE por 429 megavatios, donde prácticamente solo pasó una de las ofertas, es la información que uno... ¿Por qué? Bueno, porque todas las demás se alinearon en la licitación y vinieron con unos márgenes de ganancia sobre el costo de energía que está muy por encima de los 8.6 centavos, que era el precio de energía máximo permitido a los oferentes. Entonces se quedaron fuera. ¿Por qué? Bueno, porque le están ganando mucho dinero en el spot y quizás no tenían tanto interés en el mercado de contratos, que son los mercados que al final le permiten a los estados generalmente comprar con más estabilidad y a precios relativamente en promedio más bajos que lo que tradicionalmente exhibe el mercado de spot. Yo creo que lo que ha faltado es simplemente una visión de qué es lo que se quiere con el sector eléctrico, y una vez se tenga esa visión, usted se busca 3 asesores de fuera que se lo pueden pasar los multilaterales con mucha experiencia, se puede traer 2 de Chile, donde usted quiera, hace 5 personas se reúnen ahí con expertos locales, se sientan, analizan cuál es la coyuntura del mercado, cómo que funciona el mercado, dónde están las debilidades, se corrige y se lleva al Congreso la modificación que haya que hacer a la legislación vigente. Pero no 2 años y pico, reuniones de pacto eléctrico. Es como que el pacto laboral también. Bueno, pero ¿de qué? Entonces yo no entiendo. Yo creo que aquí el único pacto es el día de las elecciones. Ahí la sociedad pacta a quién es que le va a dar el poder para que administre el Estado durante los próximos 4 años. Yo creo que ese es el único pacto que para mí tiene sentido. El otro, a usted lo eligen para gobernar. Y cuando a un presidente, a un equipo de gobierno lo eligen para gobernar, exactamente es eso, gobierne. Entonces, es que espérate, que yo quiero que todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo voy a hacer en el sector eléctrico. No, está equivocado, porque eso no es posible. No todo el mundo puede estar de acuerdo. Eso no es posible. Primero, porque va a haber gente que dice estar de acuerdo, que no sabe de qué que está de acuerdo, porque no entiende nada de eso. Ahí fueron asociaciones y representantes de algunos grupos que no tienen idea de cómo se genera un kilovatio hora. Entonces, eso como país, particularmente, yo creo que nuestra imagen no queda bien internacionalmente cuando nosotros vivimos llenando los periódicos de fotos, sonriendo de que nos dimos un pacto eléctrico. No, eso es una imagen de subdesarrollo aberrante. Esa es la realidad. Eso es vergonzoso para el país. Que una gente entre a los periódicos y vea, mira, los dominicanos que reunidos para firmar un pacto eléctrico. Tienen 30 años, 40, 50 años de apagón y están todavía debatiendo. ¿Qué clase política es esa? Que no ha sido capaz de resolver un problema que el 98% de las naciones del planeta lo resolvió hace décadas. Entonces, eso deja mucho que desear, ¿eh? Entonces, no juguemos tanto con esta palabra pacto. Aquí no se necesita pacto para todo. Ni el pacto fiscal, tampoco creo en pacto fiscal. ¿Qué es lo que es un pacto fiscal? ¿Cómo usted va a pactar? Usted va a cobrar, le quiere pactar con el que le va a pagar. Pero eso es lo más absurdo. ¿Tú te imaginas que ahora, no, vamos a firmar un pacto para la compra y venta de bienes y servicios? O sea, Jacqueline va a un negocio a comprar, mire, yo quiero eso, pero usted tiene ese precio y vamos a firmar un pacto a ver si yo estoy dispuesto. No, hombre, no, por Dios. Aquí lo que hace falta es que se gobierne y que se diga, esto por aquí es que vamos. Cuando usted se imagina que hubiésemos llevado a una discusión en un pacto si se hacía Punta Catalina o no, íbamos hasta 5 años discutiendo eso. Eso no es posible. Pero eso es lo que me llama la atención. Que ese tipo de decisiones, como hacer Punta Catalina... Que son pesadas. Son pesadas. Eso voló el pacto. Entonces voló el pacto. Pero eso no se entró en el pacto. Entonces para mí esto es una tomadura de pelo. Esto es una tomadura de pelo. Porque CDE sigue haciendo sus licitaciones con la sede. Y hay un grupo de gente que se reúne a pactar, a comer pastelito. Y no, por Dios, esto no... Yo pienso de verdad,
que vamos a bajarle un poco a esta idea de estas reuniones que parecen como verbenas. ¿Tú te acuerdas que en los colegios hacían unas verbenas? Verbenas para debatir. No, hombre, no, terminemos con eso. Vamos a una pausa.